Hasta aquí hemos estudiado la vida de Jesús, aunque no exhaustivamente. Solo hemos repasado y en forma resumida parte de lo que hizo Jesús y la razón por la que lo hizo hasta su resurrección. Ahora, ¿qué es lo que sigue en su proyecto de vida? Pues veremos ahora lo que sucedió después de su resurrección, su ascensión al cielo, no sin antes prometerle a sus discípulos que vendría otra vez. Hay que recordar que la resurrección es algo extraordinario, es algo nunca visto, porque la diferencia de otros resucitados es que los otros resucitados volvieron a morir, pero este último y único resucitado, que es Jesús, resucitó venciendo la muerte para nunca más morir. Esa es la diferencia. Pero ahora vamos a hablar qué sigue después de que Él sale de la tumba, anda entre sus discípulos, les empieza a compartir. Hubo, sin duda alguna, demostraciones plenas de su aparición vivo, completamente normal, hablándoles a sus discípulos, alentando a sus discípulos, pero yo me imagino a los discípulos completamente sorprendidos, como que no salían de su asombro. Entonces, la ascensión, pues dice la palabra en Hechos 1, 6 al 11, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero responder a una pregunta que su respuesta ha quedado en el aire, porque no hay suficientes pruebas para poder dar una respuesta correcta y contundente. Después empezaremos el estudio. Nada más quiero responder con la pregunta, ¿qué sucedió con José? Porque no hemos hablado de José para nada después de que estuvo con el niño, ¿verdad? En la casa. ¿Dónde estaba José cuando Jesús era un adulto? Es una interesante pregunta. Ahora, la última vez que José es mencionado en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años. A su regreso de un viaje a Jerusalén, Jesús se separó de sus padres, quien finalmente lo encontraron en el templo, conversando con los maestros. Irónicamente, fue en ese momento cuando Jesús les dijo que tenía que estar en los negocios de su Padre Celestial, que ya no se menciona a su Padre terrenal. En Lucas 2, 41 al 50. El niño Jesús en el templo es una parte primordial que necesitamos leer si es que queremos la respuesta. Dice en Lucas 2, 48, he aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. María es la que habla aquí. Y menciona a José. Es la última vez. Entonces, como José no es mencionado de nuevo, la mayoría de los eruditos admiten que él murió algún tiempo antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Cuando llegamos a las bodas de Caná, de Galilea, en Caná, en Juan 2, perdón, José brilla por su ausencia. Ahí vemos a María, pero no se menciona a José. Probablemente la razón por la que Jesús
permaneció en casa hasta que él tenía 30 años de edad, es que él tenía la responsabilidad de cuidar la familia. Él era el mayor, acuérdense. Entonces, la teoría de que José había muerto en el momento en que Jesús fue un adulto, se le da mayor credibilidad por el hecho de que Jesús, cuando estaba en la cruz, hizo los arreglos para que su madre fuera cuidada por el apóstol Juan. Cuando Jesús vio a su madre, fíjense, José debió haber estado muerto en el momento de la crucifixión, o Jesús nunca habría encomendado a María a Juan. Si José hubiera estado aún vivo, Jesús no hubiera dicho estas palabras: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. En otras palabras, ahora te voy a encomendar a Juan y Juan te encomiendo a mi madre. José, ¿qué habría hecho? Seguramente y acertadamente, José habría respondido: un momento, la responsabilidad de cuidar a mi esposa es mía. Solo una viuda pudo haber sido legítimamente puesta al cuidado de alguien ajeno a la familia más cercana. Algunos creen que que quizás José murió en algún momento después de que Jesús comenzó su ministerio público. Esto es improbable, porque si José hubiera muerto durante los 3 años del ministerio de Cristo, eso hubiera sido un gran acontecimiento, ¿no creen? Jesús indudablemente hubiera ido al funeral con sus discípulos y al menos uno de los escritores de los evangelios lo habría registrado. Pero no aparece. Aunque no sabemos con certeza, el escenario más probable es que José murió algún tiempo antes de que Jesús comenzara su ministerio en la tierra. Bueno, a continuación vamos a nuestro Señor resucitado junto a sus asombrados discípulos y los comisiona para darle continuidad a lo que él personalmente inició: proclamar el evangelio a todo el mundo. En Mateo 28 es la base de lo que quiero hablar aquí. Y ahí nos habla de la gran comisión que Dios les dio a los discípulos y a todos los creyentes. Dice en el versículo 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y luego en el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús ha recibido la potestad universal como un don de su Padre. Y luego en el 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Él está diciendo, por tanto, ¿qué? En el versículo anterior, en su contexto, leímos: todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, porque yo tengo la potestad, ustedes, mis discípulos, vayan con el poder que yo tengo, ustedes vayan. Cuando leemos este versículo, a mí me dio, cuando yo comenzaba la vida cristiana, mucha seguridad de que aunque yo no esté bien preparado, aquel que me comisionó se habría de encargar de poner palabras en mi boca, darme la gracia de encontrarme personas preparadas de antemano por el Espíritu Santo. El trabajo de Dios es lo que a mí me interesaba desde entonces. Entonces yo dije, no estoy bien preparado. Pero entonces dije, voy en su poder, voy en su potestad. Él me dará la capacidad y yo me dedicaré a estudiar y a escudriñar y a discipularme. Entonces el Señor dijo, ustedes vayan en mi poder a ser discípulos. Vayan a todas las naciones.
A ver, un momento. ¿Todas las naciones para esos pocos discípulos? Sí, aquí dice. Y entonces viene aquella frase clásica donde dice el Señor, bueno, dice un discípulo hablando de lo poquito alimento que había y que cómo habrían de alimentar a tantos. Él dijo, ¿qué es esto para tantos? Es lo mismo. ¿Qué somos nosotros para tantos millones de habitantes que poblan o pueblan el planeta Tierra? Realmente son más de 7,000 millones de habitantes y esa es la comisión, que vayamos por todo el mundo. Y entonces ahí está la clave, el discipulado. Entonces nosotros capacitamos personas para perpetuar la enseñanza. Y esa enseñanza pasa a otra y esa otra a otra y empieza una tremenda multiplicación, una reproducción enorme, de tal manera que sin darnos cuenta puede llegar a los reyes, puede llegar a los príncipes sin que lo sepamos nosotros. En Lucas 24:47 continúa, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es una responsabilidad dada por Dios a todos los creyentes. O sea, Jesús ya estaba fuera de la tumba, estaba vivo, y ahora estaba comisionando a sus discípulos porque Él ya se estaba preparando para irse al cielo. Así que Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Posteriormente, Pablo exhorta a los creyentes, sed imitador de mí, en Filipenses 3:17. No predicarlo es una tontería, dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Pero publicarlo es un privilegio inapreciable, tan maravilloso, que los ángeles lo anhelan, como dice 1 Pedro 1:10-12. Una corona de gozo espera al ganador de las almas, como lo dice en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20. No, hay una corona de gozo para el ganador de las almas. Y también dice que la máxima sabiduría consiste en ganar almas para Cristo, porque dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y Daniel 12:3 también nos dice otro principio. Bueno, volviendo al versículo, dice, haced discípulos de todas las naciones. Vayan, hagan discípulos. No solamente ganen almas, no solamente evangelicen, procuren ganarlos para Cristo, pero una vez ganados, dale seguimiento. Haz trabajo personal con ellos para ser un discípulo que perpetúe la enseñanza de Cristo. La autoridad universal del Señor lleva a la misión universal de la iglesia. De la manera más simple y menos pretenciosa, el más original, el más vasto, el más sublime trabajo que los seres humanos han sido llamados a hacer. Cristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La comisión se extiende hasta las partes más remotas de la tierra. Pero luego añade, bautícenlos, bautizándolos. Aquí se encuentra la autoridad para el bautismo cristiano. Hubiera sido muy improbable que fuese practicado tan pronto después de Pentecostés, si no fuera porque Jesús lo había ordenado. Algunos preguntan, ¿debo ser yo bautizado? Si eres salvo y nacido de nuevo, debes ser bautizado porque es una ordenanza. Es expresar públicamente que ya eres salvo. No te vas a salvar con el bautismo, sino porque ya eres salvo, lo vas a anunciar, vas a testificar públicamente lo que Jesús hizo en secreto en ti, ahora lo harás públicamente. Ahora, si tú crees en el Evangelio, si tú ya eres salvo, ningún hombre puede creer excepto por el Espíritu Santo. Y si tú has creído, fue por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu Santo que te llevó a la fe, también te lleva a la obediencia. Y aquí ordena, bautízate.
pero no para que seas salvo, sino porque ya lo eres. El agua no salva a nadie, sino es un testimonio público de que eres un creyente que obedece a Cristo Jesús. Ahora, aquí quiero hacer una excepción, un punto y aparte. Quiero ampliar este punto porque hay mucha confusión al respecto. Repito e insisto, el agua no salva. Hay tiempos en que no se alcanza a bautizar una persona porque están bajo persecución. Otros porque están enfermos y postrados en los hospitales. Así que es difícil ser dogmático en algo en el cual el Señor no lo demanda como una doctrina absoluta, en el sentido de que si no te bautizas, no eres salvo. No, porque ya eres salvo, te vas a bautizar. Salvo ciertas circunstancias no podrás hacerlo, pero no quiere decir que perdiste la salvación porque no te bautizaste o porque no lo eres, que no eres salvo porque no te bautizaste. No, simplemente es cumplir una ordenanza y no siempre las condiciones y las circunstancias son adecuadas para ello. ¿Ustedes recuerdan el ladrón en la cruz de Calvario? Fue salvo, dice la palabra, ¿verdad? El mismo Señor le prometió que hoy estaría con él en el paraíso, pero no se bajó de ahí para irse a bautizar, sino que de ahí fue a la tumba. Entonces el Espíritu Santo se sobrepone a la incredulidad natural y capacita al hombre para confiar. Estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Quién nos da esta capacidad para creer lo que no hemos visto? Pues el Espíritu Santo. Es a lo que nos referimos. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra de salvación quedó terminada. En Marcos 16, 15 y 16 claramente muestra que es la incredulidad la que condena. Porque dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la confianza, es la fe en Cristo la que salva. El bautismo es un testimonio externo de la nueva vida que Cristo ha producido en el interior. La confesión pública es para confirmar que eres salvo y que Cristo es tu Señor y Salvador. El que no creyere, dice en Marcos 16, 16, será condenado. En otra parte, Pablo dice, ya está condenado. Por lo cual, arrepiéntete. Vuélvete de tus pecados a Cristo y cree. El Espíritu Santo te dará el poder, te dará la fe, la confianza para creer en el momento en que te vuelvas a Cristo para salvación. Hazlo ahora mismo. El creyente es bautizado desde el cuerpo de Cristo en el momento en que es salvo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo íntimo. Y luego dice, ¿de qué manera lo vas a bautizar? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La Trinidad de Dios es un gran misterio, más allá de la posibilidad de una explicación completa. Sin embargo, nosotros podemos guardarnos del error apoyándonos en los hechos de la revelación divina. Por ejemplo, con respecto a su ser o esencia, Dios es uno. 2. Con respecto a su personalidad, Dios es 3. Y 3, número 3, no debemos dividir su esencia ni tampoco confundir las personas. Dios es uno, Dios es trino y Dios es esencialmente absoluto y único. No hay 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. A pesar de su misterio, la doctrina de la Trinidad divina siempre ha demostrado ser rica en valores espirituales y prácticos. Las 3 personas divinas son un Dios, no 3 dioses. En el Antiguo Testamento fue necesario enfatizar primeramente la unidad divina
con el objeto de protegerse en contra de las tendencias del politeísmo. Un ejemplo se halla en Isaías 48:16, donde el Señor es el que está hablando. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Otro se encuentra en Génesis 1:26, donde la conjugación del verbo en primera persona del plural no se refiere a Dios y los ángeles, sino al Dios trino y uno. Porque dice, entonces dijo Dios, en singular, dijo Dios. Y luego dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los ángeles no pueden crear, ellos mismos son seres creados. Aún en el Antiguo Testamento, leído a la luz del Nuevo Testamento, aparece una pluralidad de personas dentro del único Dios verdadero. Las tres personas son idénticas en existencia, poder y gloria. Cada una de ellas es llamada Dios. Cada una de ellas posee todos los atributos divinos. Cada una de ellas realiza obras divinas. Cada una de ellas recibe honores divinos. En cuanto al orden de sus actividades, la fórmula general es de el Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. En la revelación de Dios en el Nuevo Testamento como un ser tripersonal, no hay ningún retraimiento del estricto monoteísmo del Antiguo Testamento. Comparen Deuteronomio 6, 4 al 5 con Marcos 12, 29 y 30 y Romanos 3, 30. Bueno, y en Mateo 3 encontramos que la Trinidad se manifiesta claramente. Dice, el Espíritu descendía sobre el Hijo y en el mismo momento se escucha la voz del Padre desde el cielo. Luego más adelante dice, enseñándoles, o sea, después de bautizarlos, ahora enséñales, discipúlalos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Instruyendo a los discípulos convertidos y bautizados, Jesús hace énfasis en la importancia de la obediencia a sus mandamientos. Una de las funciones de sus siervos era de enseñar la obediencia. Así como Jesús mismo tuvo el ministerio de la enseñanza, cuán vasta es la amplitud de la idea presentada en este dicho de nuestro Señor. Por ejemplo, en cuanto a teología, la doctrina de la Trinidad y la obra mediadora de Cristo. Esto es teología pura. En cuanto al discipulado, ganar a los perdidos y hacer trabajo personal con ellos, discipulándolos, responder a sus preguntas, satisfacer sus inquietudes. Tercero, evangelizar. El gran propósito misionero para todas las naciones es evangelizar. Ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena son las únicas dos ordenanzas, el elemento ceremonial del cristianismo. Y quinto, la conducta. O sea, aquí es la ética cristiana. Ya explicaremos en un punto aparte lo que es la ética cristiana. Confianza, la perpetua presencia espiritual de Cristo con aquellos que le sirven. Y séptimo, la segunda venida, el advenimiento final de Cristo, cuando su presencia espiritual se convertirá en presencia visual, pero no menos espiritual. En 1 Pedro 1:8 dice, entonces veremos a aquel a quien amamos sin haberle visto. Y conoceremos como fuimos conocidos, dice 1 Corintios 13, 12b. Y continuando el versículo de la segunda parte, 28-20b, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy en tiempo presente. Yo estoy, no dice yo estaré. No, yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, literalmente, prometió estar con nosotros todos los días. Día de fortaleza,
días de debilidad, días de éxito, días de fracaso, de gozo, de tristeza, de juventud, de vejez, de vida y de muerte, de salud o de enfermedad, todos los días, lo prometió el Señor. Entonces Jesús ha consumado ya su trabajo. Él mismo lo dijo, consumado es. ¿Y cuándo lo consumó? En su vida encarnada. Él nos da su presencia para que nosotros cumplamos el nuestro trabajo. Es una bendita promesa el que la presencia y la autoridad de Cristo capacitarán a sus siervos para llevar a cabo esta comisión tan grande. En Hechos de los Apóstoles, que algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo en los discípulos, maravillosamente, lo que Jesús empezó todavía continúa hasta el día de hoy. Pero empezó en Hechos. Hay un sentido real en el que el libro de Hechos continúa siendo escrito hoy en día. No en un sentido bíblico autoritario, sino en el sentido de la obra de Dios que no para, que continúa por su Espíritu a través de su iglesia. En Hechos 1, 2 y 3 dice, la última obra de Jesús antes de su ascensión al cielo, nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, por el Espíritu Santo, dio instrucción a los apóstoles sobre qué hacer en su ausencia, después de haber dado mandamientos a los apóstoles. O sea, significativamente, Jesús hizo esto por el Espíritu Santo. Este fue el Señor Jesucristo glorificado y resucitado con toda autoridad y soberanía. Aún así, eligió no depender de sus propios recursos porque los tenía, por así decirlo, sino que confió en el poder, confió en la presencia del Espíritu Santo que mora en él. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el aspecto de Dios que vive, es el que da poder, es el que da inspiración al hombre que cree. El Espíritu Santo tiene un trabajo entre aquellos que aún no son creyentes. O sea, a ellos les da convicción de pecado. Pero también un trabajo grande e importante en aquellos que creen, que sí creen. O sea, los edifica, los capacita, los comisiona y les da el poder. Entonces, si el Señor resucitado y glorificado necesitaba y dependía del Espíritu Santo, también debemos de hacerlo nosotros. Este es un patrón para el resto del libro de Hechos que nos muestra lo que hace el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Dice más adelante, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús también estableció el hecho de su resurrección con muchas pruebas fuera de toda duda. Durante los 40 días siguientes después de su resurrección. Pero antes de su ascensión sucedió todo esto. Ahora, Él no dejó ninguna duda posible de que había resucitado, exactamente como lo había prometido. En 1 Corintios 15:6, Pablo describe una de estas muchas pruebas indubitables cuando describe, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Más de 500 personas vieron al Jesús resucitado y la mayoría de ellas todavía estaban vivos unos 25 años después en los días del ministerio de Pablo. Hablándoles, dice, acerca del reino de Dios.
Las enseñanzas que Jesús dio durante aquel periodo después de su resurrección y antes de su ascensión no están registradas, pero se nos dice que usó ese tiempo para hablar acerca del reino de Dios. Después de esto viene otro fenómeno, otro milagro, algo extraordinario, que es la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a los cielos. No dice en el Nuevo Testamento que otra persona haya ascendido a los cielos, sino solamente Jesús. Entonces, en Hechos 1, 4 y 5 nos dan las instrucciones finales de Jesús para todos los discípulos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús no tenía nada más para que los discípulos hicieran, solo que esperasen la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. Mandó la promesa del Padre bautizándolos con el Espíritu Santo. Este es otro ejemplo de cómo el hecho de la Trinidad, que hay un Dios en tres personas, está entretejido en la estructura del Nuevo Testamento. Aquí vemos que Jesús habló de la promesa del Padre, que es el advenimiento del Espíritu Santo. Luego dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La idea de ser bautizados es ser sumergidos o cubiertos completamente en algo. En el caso de Juan, dice la palabra que Juan bautizó en agua, y así estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, ellos sabían que la promesa del Padre vendría, pero no inmediatamente. Sería en unos días, pero no muchos días. Jesús tenía un propósito en no decirles exactamente cuándo vendría. Ahora, en Hechos 1:6 dice, los discípulos le hacen una última pregunta a Jesús. Dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, los que se habían reunido le hicieron esta pregunta. Esta sería la última vez que verían a Jesús en su cuerpo físico hasta que fuera al cielo para estar con Él para siempre. No hay nada específico en el texto que nos muestre que ellos sabían que esta sería su última vez viéndolo aquí en la tierra, aparte del peso de la pregunta que estaban a punto de hacer. Y la pregunta es, repito, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Esta era una pregunta que se habían hecho muchas veces antes, pero ahora tenía una relevancia especial. Sabían que Jesús había instituido el nuevo pacto, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Lucas 22:20. También sabían que la restauración del reino de Israel formaba parte del nuevo pacto, que también se le conoce al Nuevo Testamento así, como nuevo pacto, como es visto en Jeremías 23, 1 al 8, y hay otros pasajes. Los discípulos seguramente sabían las muchas profecías del Antiguo Testamento, describiendo el renacimiento espiritual y nacional de Israel, que es lo que esperaban. Un renacimiento político. Por eso dice, ¿restaurarás el reino de Israel? Los discípulos probablemente pensaron que el renacimiento espiritual parecía seguro. Así que el nacional, pues pensaron que era obvio que también vendría el renacimiento nacional. Ellos querían ser emancipados ya, querían quitarse la bota romana, si queremos llamarle así, de sobre encima. Así que la enseñanza final de Jesús está en los versículos 7 y 8. Hace una última promesa y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, ustedes no pueden saber. Jesús advirtió
a los discípulos contra inquirir de los aspectos de la hora del reino de Dios, porque esas cosas pertenecen solamente a Dios el Padre. Porque el Padre, dice, solamente lo puso en su sola potestad. Entonces, en su sola potestad, o sea, el Jesús resucitado, el Jesús ahora ascendiendo o ascendido, nuevamente mostró su sumisión al Padre. Su sumisión al Padre no era algo temporal, sino eterno. Pero recibiréis poder, dice. Si el reino nacional que querían se hubiera retrasado, el poder que necesitaban no lo sería. Pronto recibirían poder con la venida del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La promesa era, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando tengan ese poder, ustedes me van a ser testigos. El resultado natural de recibir este poder prometido sería que ellos se volverían testigos de Jesús por toda la tierra. Cuando haya venido, dice, o sea, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta entonces me van a ser testigos. Si nosotros queremos ser testigos, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo es el resultado de una entrega absoluta a la voluntad de Dios por medio de su palabra. El mejor programa de entrenamiento para el evangelismo logra poco sin la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos da poder, pero para alcanzar las almas. Entonces, dice, ustedes van a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Ustedes van a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El progreso del esparcimiento del mensaje del Evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra se convierte en el bosquejo del libro de Hechos. De Hechos 1 al 7, Jerusalén. Del 8 al 12, Judea y Samaria. Del 13 al 28, desde ahí hasta lo último de la tierra. Podemos imaginar las objeciones que los discípulos quizá hayan pensado contra los lugares del ministerio que Jesús describió. Por ejemplo, yo nunca había pensado en esto, pero aquí queda claro con estas notas que Jerusalén era donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud enojada. Y luego nos manda el Señor a que vayamos a Jerusalén, donde lo asesinaron, pues como que le pensaban. Sin embargo, recibieron poder para ir. Y luego en Judea, que Judea abiertamente rechazó su ministerio, otro lugar peligroso. En Samaria, pues era considerada un basurero de mestizos impuros. Y en lo último de la tierra, o sea, los gentiles, la gente que no era judía, eran vistos por algunos judíos de aquel día como nada más que leña para los fuegos del infierno. Aún así, Dios quiso que se enviaran testigos a todos estos lugares tan peligrosos y el Espíritu Santo les daría el poder para hacer este trabajo. Y después de esto que el Señor dijo, ahora asciende al cielo. Fue alzado, dice aquí, el versículo 9 al 11, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue llevado mientras los bendecía, mientras lentamente desaparecía en el cielo, rodeado por una nube. Ellos siguieron viendo hacia arriba. La nube que le recibió sugiere la nube de gloria, o sea, llamada Shekinah, que es asociada con la presencia de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después dice, viéndolo ellos, fue alzado. Era importante para Jesús dejar a sus discípulos de esta manera. En teoría, seguramente, podía haberse desvanecido al cielo y a la presencia del Padre en una manera secreta. Pero por ascender de esta manera, Jesús
quiso que sus seguidores supieran que se había ido para no regresar ya. En contraste a la manera en que apareció y reapareció durante los 40 días después de su resurrección, pues ya no iba a suceder igual. En ese momento Jesús se fue. Hasta ahí. Ahora la comisión. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Entonces, aquí recuerden lo que Jesús dijo en Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ahora los discípulos podían saber que aquella promesa sería cumplida al pie de la letra. El Espíritu Santo venía porque Jesús prometió enviar al Espíritu Santo cuando Él se fuera. Algo admirable también aquí es que ahí había unos varones, probablemente ángeles, en cuerpo humano. Y los dos varones preguntaron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le dijeron a los discípulos que pusieran su atención en el lugar correcto. O sea, obediencia al mandato de Jesús de regresar a Jerusalén. No en preguntarse a dónde y cómo se fue Jesús. Jesús les mandó que fueran hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron mirando al cielo. Este mismo Jesús, esa es una frase gloriosa, nos recuerda que el Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, el Padre, es el mismo Jesús de los evangelios. Él es el mismo Jesús de amor, gracia, bondad, sabiduría y cuidado. ¿Y saben qué? Así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo, Jesús regresará de igual manera en que se fue. Se fue físicamente y vendrá físicamente. Se fue visiblemente y así vendrá visiblemente. Se fue desde el monte de Olivos y desde ahí vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Se fue bendiciendo a su iglesia y así vendrá. Entonces, la parte para concluir este mensaje es entendiendo que si todos estos milagros y todas estas maravillas han sucedido, es la razón de la urgencia de predicar el Evangelio, pero el mismo Jesús hizo una advertencia, que no será fácil, porque el mundo ama lo suyo, y porque ustedes no son del mundo, los van a odiar, los van a perseguir, porque son míos, son de Dios, son mis ovejas, pero ustedes no estarán solos. Porque el que les haga algo a ustedes, a mí me lo hace. Entonces, ¿por qué la importancia esta de pregonar el Evangelio? ¿Cuál es la urgencia? Porque Cristo viene otra vez. Y ya una vez que Cristo venga, cualquier otra oportunidad que se pudiese haber presentado, jamás vendrá. Hoy es el tiempo. Esta es otra oportunidad que Dios te brinda para que tú seas salvo, para que tú seas eternamente salvo y estés con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. ¿Tú quieres recibirlo de una vez? Recíbelo. Ahí donde estás, quizás estás postrado enfermo, quizás estás en el hospital o en la casa, o en un campo, o de vacaciones. No sabemos dónde estés. Quizás estás dentro del carro, dentro de la camioneta. Pero quiero decirte que Dios, donde quiera que estés, te oye. Solamente reconócelo como tu Señor y tu Salvador personal. Ábrele la puerta de tu corazón e invítele a que venga y que te salve eternamente. Jesús vino, compartió el Evangelio. Muchos le creyeron, muchos no le creyeron. Muchos se ocuparon de ver sus debilidades, ver de qué forma se caía o de qué forma le encontraron una falla para acusarlo y condenarlo a muerte. Estaban en primera fila, vieron los milagros
y no tuvieron corazón para creer. ¿Cuántas veces tú has visto gente que tú conociste, pero que han cambiado radicalmente? Y todo por el poder de Jesucristo. ¿Quieres vivir así, gozándote con toda certeza del perdón absoluto de tus pecados? Entonces prepárate para venir al encuentro de tu Señor. Dios Santo, te damos gracias por este mensaje que esperamos que tu Espíritu lo complete en el corazón de cada uno, de todos que oyeron. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y por todo lo que harás todavía a partir de hoy. Bendice a todos los corazones, bendice a toda la gente que tiene una buena disposición, pero por alguna razón que siguen luchando. Ayúdalos a creer. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Con el favor de Dios.